Podemos establecer que el hombre posee necesidades primigenias que lo hacen un ser social, las cuales tienen que ver con su supervivencia, el permanente decidir para hacer su vida y la realización de fines propios, que tales necesidades al objetivizarse se convierten en intereses primigenios. Esto es, en situaciones convenientes para el hombre, y que la convivencia social se supone ayuda a ser posibles. Empero, ese es el propio hombre en lo individual y lo social el que paradójicamente puede poner en peligro esos intereses. Para evitarlo, las sociedades instituyen reglas de comportamiento que faciliten una convivencia que asegure sus intereses primigenios. Histórica y paulatinamente, las organizaciones humanas, a través de formas de procesos distintos, han regulado con una técnica y forma especial aquellas reses. En efecto, dicha técnica especial de regulación de la conducta social es el derecho. Así, en una primera aproximación, la función del derecho nos permite concebirlo como un instrumento que regula la conducta y el comportamiento social de los hombres para facilitar su convivencia, que asegure sus intereses primigenios. El derecho no es la única forma de regular comportamientos sociales, pero sí la que por razón de su estudio más nos interesa y que por sí misma nos irá mostrando las características que lo distinguen de otras técnicas de regulación de conducta. La función de integración y de control. Esta función constituye una consecuencia lógica de la función anterior. A través de la orientación de los comportamientos de los individuos se logra el control del grupo social. Cualquier sistema normativo que pretende la orientación de las conductas de los individuos ejerce una función de control social. La función de pacificación y resolución de conflictos. Esta función parte de la constatación de que las relaciones sociales son conflictivas. La convivencia social lleva consigo una interacción cuya estructura está lejos de ser armónica, es conflictual. Y ello es así porque la vida social está caracterizada por exigencias de comportamiento antagónicas entre sí. La función de limitación y legitimización de los poderes sociales. La legitimización hace referencia al hecho de adaptación o rechazo social de una pretendida legitimidad. A la vez, la legitimización del poder político por parte del derecho implica que éste limita el poder organizándolo, es decir, lo somete a determinadas formas, especifica una serie de competencias, unos determinados procedimientos. La función promocional de la justicia y del bienestar de los ciudadanos. La función promocional de la justicia y del bienestar de los ciudadanos implica una posición activa del derecho y del Estado con la intención de promover situaciones más justas en la complejidad de la realidad. Fines del derecho. Estos son tres. Tenemos a la justicia, la seguridad y el bien común. ¿Qué es la justicia? Tradicionalmente se dice que esta es dar a cada quien lo que se merece. En realidad, la justicia implica retribuir a cada individuo que tenga su merecido de acuerdo a sus condiciones y posibilidades. Esto también obedecerá a que exista una igualdad proporcional entre todos los miembros de la sociedad y en esa medida cada quien recibirá lo que se merece. Se puede decir que la justicia es una adaptación de la conducta de hombre a las exigencias de su naturaleza social. La seguridad es concebida como el conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y el proceso del progreso de la sociedad y el bienestar. El bien común consiste en buscar condiciones que permitan el bienestar para la mayoría de miembros de la sociedad. Deben coexistir el bien colectivo y bien privado, por lo tanto, el bien de una sola persona no podrá ser superior al bienestar de toda la sociedad y viceversa. Segunda Guerra Mundial, o sea, los aliados, decidieron hacerle un juicio a los vencidos, o sea, los nazis, adjuntándoles delitos políticos y militares. Este proceso sucedió en la ciudad de alemana Nuremberg, en octubre de 1945 hasta 1946. Hicieron este juicio en Nuremberg para demostrar de una forma simbólica, debido a que se consideraba esta una ciudad cuna del partido nazi. El fin que tenían los vencedores con este juicio era mostrar la victoria ética y política que tenían, buscando hacer justicia
hacer pagar por sus malos actos a los vencidos. Pero ya en este momento los mayores líderes de los vencidos habían acudido al suicidio. Ejemplo claro, Hitler. Quedando eslabones más bajos de la cadena, como Göring, Rosenberg, Rudolf y unos cuantos líderes militares y políticos. La lista de los sentenciados iba creciendo cada vez más. Quienes decidieron esta lista no fueron otros que la Comisión Interaliada para Crímenes de Guerra. Los que formaban parte de esta lista fueron acusados de cometer crímenes contra la humanidad, crímenes de conspiración, crímenes de guerra y crímenes en contra de la paz. Y quien dirigió el proceso para juzgar a estas personas fue el fiscal jefe de los Estados Unidos en ese momento, Robert Jackson. Desde la visión jurídica, el caso padecía de muchos puntos cuestionables. No se juzgó los crímenes de guerra hechos por los vencedores. Se mencionaba que los alemanes habían declarado la guerra al mundo, cuando en realidad fue Francia e Inglaterra quienes declararon la guerra a Alemania, tras Alemania conquistar Polonia. Se alteró el principio de territorialidad. Esto se trata de que tienes que ser juzgado bajo las leyes y normas del país en el que cometiste los crímenes, y no bajo las leyes de otro país. Existe una frase que dice, ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Esta frase la usó el abogado defensor, pero aún así se les adjuntaron una serie de delitos que no eran delitos en ese momento. En este juicio se habló claramente de la versión oficial del genocidio judío. Tras 216 sesiones del juicio, el tribunal dio su veredicto el 1 de octubre de 1946, habiendo 19 condenados y de esos 19, 12 eran de penas de muerte o penas capitales. Quienes fueron Göring, Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frank, Bormann, Job, Frick, Sauker, Kaltenbrunner, Strauss y Seyss. Los vencidos que sobrevivieron fueron los que mostraron cierto arrepentimiento sobre sus actos, pero hubo otros los cuales estaban orgullosos de sus actos nazistas, como por ejemplo Hermann Göring. Hermann Göring se suicidó una noche antes de su ejecución, y las funciones que generaron estos juicios fue que ayudaron a que se iniciaran las Cortes Internacionales de Justicia, cambiando el cómo se ve la justicia internacional. Antes de este juicio no existía una institución internacional que juzgara estas clases de cosas. Por el hecho de que antes no existía tal institución, se basaron en una filosofía enfocada totalmente en la moralidad de los actos de los vencidos. Esta sigue hasta hoy en día, aunque a veces no se aplica con la misma severidad que en ese momento. Desde Nuremberg hay tribunales militares internacionales que ejercen ese tipo de dictamen del principio de territorialidad. Conclusión y aporte. La función del derecho se basa en que la sociedad tenga un comportamiento correcto en el cual nos sirve para tener un buen ambiente. Eso sí, evitando cualquier otra discriminación que pueda haber dentro de estos medios. Por otro lado, se podría decir que los fines se dividen en tres, que sería la justicia, la seguridad y el bien común. Una sociedad que cuenta con leyes establecidas debe tener garantizado el alcance y disfrute de estos fines. La importancia del derecho dentro de la sociedad es importante, ya que nos ayuda a cumplir con ciertos reglamentos que son fundamentales para poder funcionar, ya que se debe de tener sus propias reglas, regulaciones o normas.